Bienvenido al segundo de videos varios sobre cómo resolver ecuaciones trig. Los objetivos de este video es resolver ecuaciones de disparo que son factorables o en forma cuadrática, así como solucionar ecuaciones algebraicas. Hay varios métodos utilizados para resolver ecuaciones trig. Y tomará algunas prácticas para reconocer la técnica que utilizará al resolver el tipo específico de ecuación trig. Otra vez, en este video hablaremos sobre cómo resolver ecuaciones factorables en forma cuadrática, y tengo otros videos que discuten cómo resolver estos otros tipos de ecuaciones trig. Queremos solucionar cada ecuación en el intervalo de 0 a 2pi incluyendo 0 y no incluyendo 2pi, y luego en todas las soluciones radianas. Así que lo primero cuando miramos esta ecuación, debemos reconocer esto como una diferencia de cuadrados. Tan cuadrado teta igual tan teta x tan teta y, por supuesto, 1 es igual a 1 por 1. Así que podemos factorar esto como lo hacemos en álgebra donde tenemos tan teta más 1 como un factor y tan teta, 1 como otro factor. Entonces, si multiplicamos estas dos cantidades juntas y obtenemos 0, eso significa tan teta más 1 es igual a 0 o tan teta, 1 igual 0. Así que solucionamos cada una de estas ecuaciones para tan teta igual menos 1 tan teta puede igualar más 1. Bien, tener un valor de función tangente de 1 menos 1 debe recordarnos de un triángulo de referencia de 45 porque el tangente de un ángulo de 45 grados es igual a 1 para que podemos obtener un valor de menos 1 basado en el cuadrante en el que estamos. Lo que nos dice es nuestro ángulo de referencia será de 45 grados. Desde que queremos saber dónde tangente teta es igual a menos 1 más 1, vamos a tener que dibujar un ángulo de referencia de 45 grados en cada uno de los 4 cuadrantes. Ahora etiquetaremos cada lado de cada triángulo de referencia. Primer cuadrante, todo es positivo. El segundo cuadrante, x es negativo, y es positivo. El tercer cuadrante, son negativos, y en el cuarto cuadrante, x es positivo, y es negativo. Ok, vamos adelante y descubra qué ángulos estarían. El ángulo de 45 grados tendría un valor de función tangente de más 1, que es igual a pi4. El segundo cuadrante tendría un valor de función tangente de menos 1. Así que esto sería un ángulo de 135 grados o 3 pi4 radiantes. En el tercer cuadrante esto sería 180 más 45 o 225. Tendríamos un valor de función tangente de menos 1 más 1. Y eso sería 5 pi4 radianes. Y por último, tenemos este ángulo de referencia en el cuarto cuadrante que sería 315 grados o 7 pi4 radiantes. Ahora, para obtener una ecuación que expresará todas las soluciones en forma de radian, avise como cada una de estas varían por 90 grados o radians pi2. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar, digamos, este ángulo, que es pi4 radianes y agregar múltiples de pi2 radians. Y cada uno de estos ángulos será coterminal con estos ángulos de referencia enumerados aquí. Así que escribiremos más pi2 que el bin donde k es suma integer. Miremos gráficamente. Aquí hay un gráfico de i igual tan teta, i igual 1, i igual menos 1. Estas intersecciones representan las soluciones. Así que aquí están los que encontramos entre 0 y 2pi. Y luego nuestra ecuación nos daría todos los otros puntos de intersección. Y, de nuevo, todos varían por múltiples de radiantes pi2. Echemos un vistazo a otra ecuación, y esta vez utilizaremos un círculo de la unidad en lugar de los triángulos de referencia. Puede usar ambos métodos. Me gusta mostrar ambos en diferentes veces. Pero realmente si encuentra uno que le gusta, debe pegarse con eso. Ok, en este problema hay un factor común de cosine teta. Así que si factoras cosine teta, te dejarás con 2 cosine teta, raíz cuadrada 3 igual 0. Entonces, si estamos multiplicando estos dos juntos, cosine teta igual 0 o 2 cosine teta, raíz cuadrada 3 igual 0. Este ya está resuelto para cosine teta. A este agregaremos la raíz cuadrada 3 y luego dividir por 2.
Vamos adelante y encuentra nuestros ángulos. Recuerde en el círculo de la unidad, cosine θ es igual a x, así que cosine θ igualará a 0 aquí en los radians pi2. Y ahora queremos encontrar todos los ángulos que tienen un valor de función coseno de raíz cuadrada 3,2. Como este valor de la función es positivo, sabemos que vamos a estar en primero o segundo cuadrante. Y así si miramos a 30 grados o pi6, tenemos una coordinación x de la raíz cuadrada 3,2. Entonces esa es una de nuestras soluciones, pi dividido por 6. Y luego también tenemos en el cuarto cuadrante 330 grados o 11 pi6. ¿De acuerdo? Para llegar a una ecuación para todas las soluciones de radian. Comenzaremos con pi2 más múltiples de radians de 2pi resultarían en una rotación adicional, hacia la derecha o en contra del reloj, para que produzca todos los ángulos coterminales. Para esta solución y entonces para pi6 tenemos que agregar múltiples de radians 2pi, y luego para 11 pi6 lo mismo. Y, de nuevo, donde cae suma integral. Así que tomará 3 ecuaciones aquí para encontrar todas las posibles soluciones radianas. Bueno. Creo que tenemos tiempo para uno más, y, de nuevo, estoy usando el círculo de la unidad aquí. Viene muy a mano cuando tratamos con seno y coseno, pero, de nuevo, también puede utilizar triángulo de referencia como lo hicimos en el primer ejemplo. Vamos adelante y ponga esto igual a 0 y vea si podemos factorarlo. Tenemos más 3 sin θ más 1 es igual a 0. Así que es en forma cuadrática, factoren dos binomiales. Para tener 2 sin θ aquí, sin θ aquí. Esos son los factores del primer plazo. Y luego las segundas posiciones deben provenir de los factores de más 1, así que intentaremos más 1 aquí y más 1 aquí. Vamos a verlo. El producto interior es un sin θ. El producto exterior es 2 sin θ, lo que nos da una suma del medio plazo, por lo que cualquiera de estos debe ser igual a 0. Así que vamos a configurar esto igual a 0 y resolver. Así que aquí restaremos 1 dividido por 2. Aquí solo restaremos 1. ¿De acuerdo? Avancemos y veamos si podemos encontrar los ángulos correctos para resolver esto. Ahora queremos saber dónde sin θ es igual a menos 1, 2. Bien, sin θ va a ser negativo en el tercer y cuarto cuadrante porque involucra la coordinación. Y es igual a la coordinación y en el círculo de la unidad, así que tenemos un valor de función sinusual de menos 1, 2. Eso es 7 pi6 o 210 grados. Y también debemos tener el mismo ángulo de referencia en el cuarto cuadrante, y lo hacemos, por supuesto, 11 pi6 radians aquí. Y para sin θ igual menos 1, la coordinada y será solamente menos 1 aquí a 270 grados. O 3 pi2 radianes. Ahora, para las ecuaciones ya en soluciones. Debemos tener que agregar múltiples de 2pi a los 3 ángulos. De nuevo, donde k puede ser cualquiera integral. Bueno. Espero que hayas encontrado este video útil. De nuevo, cuando solucionamos estos, es importante que utilice el círculo de la unidad o triángulo de referencia y asegúrese de encontrar todos los ángulos que serían posibles soluciones. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver.